Hola, un placer saludarte nueva vez. Bienvenido a tu canal, Palabras de Vida. En el estudio de la lección de escuela sabática, hoy tenemos una lección bastante interesante. Los engaños de Satanás. ¿No quieres caer en esos engaños de Satanás? Pues no te muevas. Bendiciones, mis amigos, mis hermanos. Aquí estamos con un nuevo tema, los engaños finales de Satanás. Interesante título para estudio de estos días. Independientemente del material que estamos estudiando, esto es un tema que debe ser de conocimiento pleno para cada uno de nosotros y te invitamos a que nos dé seguimiento en este interesante estudio. Vamos a hacer de la Biblia, el espíritu de profecía, en cuanto a este tema tan interesante. Así que te invitamos a que compartas, te suscribas y comentes este material. Damos gracias a todos aquellos que se han unido a nuestra familia aquí a través de Palabras de Vida y agradecemos sus oraciones por nosotros. Así que bienvenido una vez más. Me parece bastante interesante la lección de esta semana. Sí. Entonces necesitamos entrar en ella con oración. Amén. Gracias, Padre, por tu gran amor, benevolencia, misericordia, por tu bondad. En este momento necesitamos del poder de tu palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Así es que una bendición especial para nuestros amigos que nos escuchan, que ellos puedan entender también las grandes verdades que tú tienes en tu palabra. Ayúdanos no solo a entenderlas, sino también a vivir de toda palabra que sale de tu boca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto para memorizar es un texto bastante llamativo, me encanta ese texto, una oración de Jesús a favor de sus discípulos en el momento y a favor de su pueblo por el resto de la historia hasta su segunda venida, y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hay muchas personas que quieren buscar acercamientos espirituales sin la palabra, sin estar sujetados a la palabra. De hecho, he escuchado mucho, vamos a hablar del espiritismo dentro de la lección, pero he escuchado mucho espiritismo moderno, donde tú puedes encontrar al Señor y donde hay experiencia de personas que han encontrado al Señor sin el uso de la palabra, fuera de la palabra. Wow. Entonces, con estas experiencias, y te cuentan ciertas experiencias que tú dices, wow, o sea, ¿cómo tú decirle, rebatirle a esa persona que no ha tenido un encuentro con el Señor con la experiencia que está contando? Y dicha experiencia es sin una base en la palabra. Sin embargo, Jesús hace una aclaración bastante interesante y hace una oración bastante interesante al Señor. Le dice, Señor, santifícalos. Pero no lo santifiques en cualquier cosa. Santifícalo en tu palabra. Y añade, pero es en tu palabra en la que es verdadera. Porque incluso también, como el mismo maestro había dicho en el libro de Mateo, capítulo 24, miren, lo primero que ustedes tienen que tener cuidado es de los engaños, porque en el fin del tiempo lo que más habrá son engañadores y engaños. Por eso hay muchas personas que con asuntos espirituales han estado siendo engañados durante toda la vida. Y el Señor hace un llamado en ese sentido y es santifícalo en tu verdad, en tu palabra.
¿Qué es la verdad? Así es. La segunda parte de ese versículo dice, tu palabra es verdad. Es porque hay muchas otras palabras que no son verdad. De hecho, y conectando esto con el primer engaño, la decisión final que tuvo que tomar Adán y Eva era con respecto a las palabras de Dios y a la palabra de Satanás. De hecho, Jesús hace inclusive, para mí eso es hasta un llamado, nos hace el apóstol Juan cuando escribe estas palabras, para nosotros es que la palabra de Dios es que es verdad. O sea, aunque no parezca lógica, aunque hasta un punto parezca incoherente, aunque no tenga esa logicidad que buscamos muchas veces en las cosas, es verdad. Un llamado especial para aquellas personas que tienen sueños. Los sueños no son malos porque incluso el profeta dice que en los últimos días tendrán sueños y visiones. Sin embargo, esos sueños y visiones tienen que estar suscritos así ha dicho Jehová, a la palabra. Tienen que estar probados por la palabra, como dice Isaías. O sea, si no pasa la prueba del testimonio, si no pasa la prueba del escrito está, entonces no le ha amanecido. No, el sol de justicia no puede alumbrar esos sueños y esas visiones si no está filtrado por la palabra. Así es. Aquí en la lección del sábado aparece sobre un acontecimiento que ocurrió en Chicago. Eso fue muy famoso a nivel mundial por lo que aconteció allí. Pero hace una conexión con el vino de Babilonia y hablando de la doctrina que el mundo ha vivido acerca de lo que Babilonia promueve en cuanto al estilo de vida espiritual que nosotros debemos tener. Yo decía algo al principio que parece muy cautivante. De hecho, el cristianismo se ha volcado a tener una experiencia fuera de la palabra. Hoy lo que tenemos son charlistas y coaching predicando, no tenemos hombres de Dios predicando la palabra. Entonces, tristemente, y no es que estoy en contra del coaching, no es que estoy en contra de una charla, jamás, pero la palabra de Dios tiene un lugar muy específico dentro de la experiencia del creyente. Sí. ¿Sabes que leí siempre ando buscando, me gustan las estadísticas, y leí una estadística en esta misma semana, y no recuerdo el número específico, si es el 9% o el 19%, pero igual, si siendo el 19% sería muy poco. Dentro del cristianismo no es bien visto los telespredicadores, o sea, esos predicadores que reúnen multitudes y que presentan una vida de lujo en base al cristianismo. Y yo me quedo asombrado para mí, o sea, todo el mundo le encantaba esos predicadores, esos coaching, esos dramas, ¿verdad? Que se presentan. Y sin embargo, dentro del mismo cristianismo no se habló, o sea, la encuesta no se hizo fuera de las iglesias cristianas. Porque si es fuera de las iglesias cristianas, bueno, tú podrías tener cientos de personas que te dicen que no están de acuerdo con eso porque de hecho no estarían de acuerdo con el mismo cristianismo. La encuesta se hace dentro de las mismas iglesias cristianas y el cristiano normal, el cristiano promedio, dice, no estoy de acuerdo, no me interesa, no me gustan esos cristianos que se presentan como exuberantemente ricos por la palabra, o sea, por el cristianismo. Lo que veo es que ese grupo de personas, su base no está en la palabra, sino en una experiencia, más allá está. Y la persona promedio entiende que lo que no está basado en la palabra per se no es verdad. Interesante esa estadística, porque como tú dices, la noción general que uno tiene es que la mayoría de la gente va detrás de esos motivadores espirituales, ¿no? Pero parece que en realidad la mayoría de los que están ahí sentados escuchando el show, muchas veces, no quieren algo diferente. Sí. Quieren tener una experiencia basada sobre algo real, no sobre lo que le aconteció a otro. O sea, sino algo que pueda ser común para todos y en el cual todos podamos tener acceso de manera individual con relación al Señor y qué más que la palabra para eso.
Entonces, eso quiere decir que nosotros cada día debemos hacer un esfuerzo, lo que de un otro modo presentamos la palabra, de ser cada vez más bíblico en el mensaje que nosotros presentamos a los que nos escuchan. Exacto. Y realmente creo que cada día más, inclusive como adventistas, debemos ir inclinándonos cada vez más al mensaje que presenta la Biblia y solo la Biblia. Así es. Así que para entrar inmediatamente en materia, el camino que al hombre le parece derecho. Apocalipsis 12:9, que es uno de los textos que se citan durante esta semana. ¿A quién engaña Satanás? Según ese texto. Bueno, Satanás engaña a todos. Entonces, pero sabemos que ese todo no es un todo general, No es un todo general, sino un todo particular de los que creen en el mensaje que propone la bestia. Porque ya el otro grupo, ¿verdad? Está en ese mismo rol. Ahora, ¿qué sucede? Y casi tenemos el mismo tema. El camino que al hombre le parece. O sea, Satanás nos ha engañado muchas veces cuando se está bien, quédate en la iglesia, no hay problema. Sí, alaba a Dios, canta la canción, levanta tus manos. Pero aún estando dentro de una iglesia cualquiera, podemos seguir estando engañados. Y me parece a mí que estoy bien. La estrategia satánica y algo que nosotros debemos pensar en cuando hablamos de los engaños finales, el engaño es la forma de convencerte con una mentira. Sí. Entonces, yo lo veo de ese modo, ¿no? Sí. O sea, pueden tener otras definiciones, ok, se aceptan. Con una mentira que esté adornada de ciertas verdades. Exacto. O sea, con una pizca de mentira mezclada con muchas verdades, convencerte de ese error nada más. O sea, con el resto de verdades, convencerte de esta mentira. Oye, de esta mentira. Exacto. Oye, para mí eso. Y alguien una vez decía que Satanás no está preocupado por sacar a la gente de la iglesia. No. Sino de llevar un evangelio que sea bueno, pero que no santifique. Un evangelio bueno, pero Bueno, que no santifique. que no santifique. Que tú no mates, que tú no robes, que tú no bebas, que tú no hagas esto, que tú no hagas aquello. Pero, y eso me ha contado un predicador que está mucho en la palestra últimamente por algunas declaraciones que ha hecho a nivel de sábado, cualquiera nueva. En esa misma predicación, él dice, oye, ¿quién te ha dicho a ti que tú vas a estar santificado para cuando Jesús venga? Que tú vas a vivir una vida de correcta armonía con la ley de Dios para cuando Jesús venga. Y él expresa en esa predicación que eso es un engaño satánico. Mira cómo de repente tú te puedes encontrar con que este predicador, que es adventista séptimo día, ve su propio camino como que eso es verdad. Y entonces lo que es verdad, lo que el Señor ha dicho desde el principio, mira, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad, el mismo texto bíblico, y te dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces ahora, desde el punto de vista de este predicador, muy bonito, muy elocuente, y con algunas citas bíblicas, te quiere hacer ver que lo que la palabra de Dios te dice como correcto, él lo ve como incorrecto. Mira, yo te voy a decir la verdad, yo vi el video completo de Pastor Millón. Y te voy a decir algo, quizás va a parecer un poco como a favor de él. Pero te voy a decir la verdad, a mí por un lado me siento hasta contento porque él haya dicho todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque desafían nuestras creencias. Inclusive, la hermana White dice que se va a permitir que ese tipo de cosas surjan. Y no porque quien la plantee tenga mala intención, sino que el Señor va a permitir que hasta tú y yo, cualquiera, haga un planteamiento que parezca contrario a lo que comúnmente hemos creído, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros despertemos realmente si lo que hemos creído ha sido un tema sabatino o una charla, o que me pareció bonito el estudio que presentó el hermano. Inclusive, no veo bien que hayan algunas personas atacándolo a él de manera personal. Lo que nosotros debemos atacar es el error, no a la persona. Sí. Me parece interesante porque nosotros durante mucho tiempo hemos estado diciendo
que hay una corriente dentro del adventismo en contra de las creencias tradicionales del adventismo Exacto. basadas en la palabra. Exacto. Eso no se nota hasta Que alguien, al que surge algo así. sí, porque ¿hacia dónde va todo esto? Al final estamos hablando de confusión. Exacto. Al final estamos hablando de confusión y estamos hablando de esos engaños finales de Satanás, que, como bien habías dicho, el punto central de ataque de Satanás es el pueblo de Dios. Todo lo demás lo tiene prácticamente seguro. Pero hay algo, hay una espinita en el zapato de Satanás llamado pueblo adventista del séptimo día, que entienden creer una verdad bíblica. Y él necesita atacar de manera directa esa verdad bíblica. Y toda esa verdad bíblica él ha estado atacando desde el santuario, desde el sábado, desde la reforma pro salud, desde todo el compendio estructural de la iglesia adventista ha estado siendo atacado desde el mismo seno del adventismo. Y lo que estamos viendo en este caso no es simplemente uno de los puntos más que seguirán siendo atacados dentro del mismo adventismo, para lo cual debemos estar preparados. Yo siempre me pregunté, ¿por qué hemos rebajado tanto el estudio profundo de la palabra? Exacto. Es porque cuando ven este tipo de errores, la mayoría, como ovejas ciegas, seguirán detrás de pasos. No, y que se verán confundidas, manito, porque si yo estuve mirando algunas páginas que publicaron el tema, hermanos que se animaron a compartir y eso. Yo no soy de mucho escribir por redes, pero veía la ambigüedad con que muchos hasta defendían el sábado, sí, que decían que él ataca. O sea, y yo te voy a decir esto, si yo soy ambiguo para defender un error, puedo estar también en otro error muy parecido al otro. Muy parecido. Porque si lo mío es ambiguo, o sea, no da una certeza directa de la palabra de Dios y del espíritu profesional de nosotros como adventistas, lo mío no debe ser lo que dice otro, sino lo que dice la palabra. Exacto. Y cuando dice que lo que al hombre le parece derecho, es una de las cosas que Satán le vendió a Eva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Que tú eres el que determina el camino a seguir, que tú eres el que determina cómo serán las cosas, que tú tienes en ti y habrá en ti la capacidad para determinar lo bueno y lo malo. ¿Qué significa eso? Dios va a salir de ti. Y si Dios sale de ti, sale su palabra también. Exacto. O sea, tú no tienes por qué recurrir a la palabra, tú no tienes por qué recurrir a la dirección de Dios para determinar lo que tú tienes que hacer con tu vida, porque ya tú sabes lo bueno y lo malo. Eso fue lo que Satanás le vendió a Eva. Y para poder desterrar la palabra de Dios, como habla el versículo de memoria, tu palabra es verdad, para poder Satanás desterrar la palabra de Dios de la mente de Eva, tuvo que llevarla a creer que lo que ella pensaba era superior inclusive a lo que Dios había establecido antes como palabra. Lo interesante es que para empezar a desmembrar las doctrinas básicas del adventismo fundadas en la palabra de Dios, lo primero que hay que sacar del foco es el espíritu de profecía. Impresionante. Y una de las primeras cosas, y esto es interesante porque hace años que vengo viendo, ejemplo, la actuación del individuo que tuvo el video, lo cual no me interesa mencionar el nombre, y uno de sus puntos focales es quitar de su predicación y hasta cierta manera denigrar la función del espíritu de profecía en la vida del cristiano. Adventista del séptimo día. Adventista del séptimo día, claro. Y cuando ha quitado eso, hace años, este muchacho va por mal camino. ¿Con qué se destapa ahora? No es lo primero, no va a ser lo último, porque ha quitado uno de los fundamentos, uno de los pilares del adventismo. Y cuando tú quitas eso, tú puedes malinterpretar la Biblia de la manera como te da el deseo. Ahora bien, cuando tú tienes el espíritu de profecía, hay cosas que no están 100% claras, que quizás no entiendas, que para eso Dios ha dejado el espíritu de profecía. Y es una de las tantas cosas que Satanás quiere, pues, engañar al pueblo de Dios en estos últimos días. El lunes. Sí, el lunes habla de la vieja mentira de la inmortalidad. Sí. Bueno, para muchos no es vieja, es muy nueva, es muy actual.
De hecho, deberían ponerle la actual mentira de la inmortalidad. De la inmortalidad. Pero Satanás la actualiza. ¿Qué significa que la actualiza? Le agrega elementos a eso. Bueno, aquí habla de las manifestaciones de los demonios y también de la vida de la vida después de la muerte. Hay incluso, esta semana yo estaba dándole una clase de Biblia a unos muchachos y uno de ellos me hizo la pregunta: Alfonso, ¿qué usted piensa de este sueño que le contó un hermano adventista? O sea, lo que voy a hablar sucedió dentro de nosotros. Sí, dentro de nosotros. Okay, no estoy hablando de otras iglesias ni de otras denominaciones, dentro de nosotros. Ella me dice que un hermano le contó que su esposo tuvo una crisis de salud y prácticamente murió. Escucha la palabra. Prácticamente murió. Y que cuando él estaba como muerto, él vio un túnel. Y que vio una luz. Y que antes de cruzar la luz, escuchó una voz. Exactamente, hubo una voz que le dijo que todavía no era su tiempo. Y cuando él escuchó la voz, cuando él decidió retornar, despertó. Sí. ¿Qué la hermana dice? Que la joven, una muchacha, inclusive nacida en el adventismo, la que me está haciendo la pregunta, pero no tiene formación bíblica, que es otro de los problemas que tenemos también los padres adventistas, que llevamos a los muchachos a la iglesia, pero no le damos formación bíblica, aunque fuera para conocimiento intelectual, ¿no? Y después el Señor mirará cómo conquista ese corazón a través de nosotros, que debe ser lo ideal, pero por lo menos tiene que tener la información correcta. Exacto. Para que pueda razonar de causa-efecto, ¿no? Entonces ella me contaba que si eso es posible, que si es posible, y mira, tiene que tener cuidado porque muchos de los que hablan de eso, en lo que están hablando de una experiencia después de la muerte. Sí. Entonces la muchacha me decía, eso es lo que yo pensaba que la hermana me estaba diciendo. Eso era lo que la hermana me estaba diciendo. Le estaba diciendo que su esposo murió y que iba al camino y como que yo le decía, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, que los muertos nada saben. Y si es nada saben, él no estaba muerto. Si hay conciencia de un hecho, de una acción, aún puede ser en una crisis, una persona está en coma, no está muerto. No está muerto. No está muerto. O sea, no podemos, yo le decía a ella eso, la palabra de Dios tiene que ser suprema, inclusive por encima de cualquier manifestación que nuestros sentidos puedan tener. Exactamente. Si la palabra de Dios no logra esa autoridad, ese lugar en nosotros estamos a merced de una manifestación satánica, como le pasó a Saúl, en el caso con la pitonisa de Dios, como le ha pasado a otros más que han tenido en la Biblia esas manifestaciones de demonios, pues nosotros vamos a estar a merced de cualquiera de esas mismas. Hay muchos protestantes que no entienden la autoridad que ha ejercido el catolicismo en sus creencias y en sus iglesias. Exacto. Para entender esto, lógicamente hay que irse a Apocalipsis, donde dice que el dragón, Satanás, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que es el originador, el pensador de esta mentira de la inmortalidad del alma. Entonces, Apocalipsis 13 dice, y ese dragón le dio todo su poder y autoridad a la bestia, a Roma, al papado le dio toda su autoridad. Cuando entendemos esto, aparte de una autoridad política civil, también es un conocimiento que se le ha transmitido. Y un poder espiritual. Un poder espiritual. Y ese poder espiritual, encarnado en el catolicismo, dado por el mismo Satanás, lo ha infundido al protestantismo. Y parte de eso es la misma lección del lunes, que hace la mención especial de un gran predicador, y que en su sepelio, ¿verdad?, se menciona, otro gran predicador menciona que ya este predicador está en el cielo, está con su padre, está a la derecha, está esto, porque es un engaño que lo ha absorbido el cristianismo en manera general. Es que es muy confortante. Escucha, es confortante tú saber que alguien ya ha pasado a mejor vida. Sí, porque es el sentimiento humano cuando te dicen, mira, tu padre, te están hablando de algo que es muy cercano.
Cuando dicen, mira, tu madre ahora ha pasado una Amén. mejor vida. Te da un aliento, O sea, te da no, consuelo. espérate, o sea, te la da- mejor vida, o sea, y esa mejor vida es al lado del Padre, es al lado de Jesús. O sea, estoy seguro, al final sigue siendo un engaño satánico. No, y es que es muy sutil. Ujú. Mira, y te voy a decir algo, todos nosotros estamos en ese riesgo. Aunque tengamos la información correcta, si no hemos tenido una experiencia con el Señor en cuanto a lo que es la vida y la muerte, nosotros podemos caer en el engaño. Porque inclusive cuenta una historia de un pastor que fue a Sudamérica, de misionero con su familia, la voy a hacer por causa de tiempo, su familia fue misionera allí y él era médico, bueno, en fin, fueron como misioneros predicadores a establecer una comunidad adventista. En medio de la misión, sus 2 hijas se enfermaron y se murieron. Él conoció a un señor dentro de esa comunidad indígena, donde él estaba predicando, y uno de los líderes de esa comunidad era espiritista. Consultaba a los muertos. Y lo invitó a una de sus reuniones, el espiritista, al pastor, al doctor predicador. Pero el doctor predicador le dijo, bueno, yo voy a la tuya si tú vienes a la mía. Oye, ¿cuál es el trato que hizo? Bueno, el hombre fue a una de las predicaciones. Ahora, ¿cuál es el compromiso? El ir a las reuniones que hacía de espiritismo. Un error total. No, definitivamente. Tú no puedes meterse en terreno del enemigo. Sí. El enemigo no se mete en el tuyo, pero tú no te puedes meter en el. Porque el tú meterte en el del pie de la profesión. Él sabe preparar el ambiente. El Confeso de los Siglos dice que sabe preparar el ambiente. Música, escenario, personas. Todo preparado con un solo objetivo. Exactamente. Engañarte. Entonces, tristemente, el doctor predicador fue. Y sabe que cuando él iba llegando a la reunión, ¿sabe qué le salieron al encuentro? Sí. Sus 2 hijas. Dice que el impacto emocional fue tanto para él que comenzó un conflicto. Esto lo está relatando la esposa porque murió. Fue tanto el impacto emocional que él tuvo cuando vio a sus hijas que en su mente se generó un conflicto en cuanto a lo que él sabía como adventista y lo que él estaba sintiendo cuando vio a sus hijas. Sí. ¿Qué tú crees que dominó al final? Tristemente, dominó el estado emocional sentimental de su afecto a sus hijas. Claro. Porque el poder de la palabra de Dios no es la información que yo tengo. No. Es el poder de Dios que ella ejerce en mi vida para yo poder decir no a la percepción de mis sentidos en cuanto a los sentimientos de las emociones. Porque el hecho es que yo no solo tengo que conocer la palabra, y Pablo hablaba mucho de palabras muertas, de letras muertas. Esa letra necesita vida. Esa letra necesita el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo toma esa letra y da una experiencia vivencial en mi vida. Que no importa lo que yo vea, oye, parece contradictorio, no importa lo que yo vea. O sea, yo puedo tener una experiencia con algo que es en contra de la palabra, pero como ya yo he vivido la palabra, no hay cosa que me pueda hacer caer de la palabra. Por eso Pablo también en el libro de Romanos lo dice. ¿Qué cosa y quién me hará caer? Mira, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, nada. ¿Por qué? Porque él había tenido una experiencia en la palabra y necesitamos nosotros saber que esa inmortalidad del alma que ahora me la han puesto en Hollywood, me la han puesto en los muñecos, me la han puesto en los libros, me la han puesto en todo. En todo está eso. ¿Ok? Esto necesita salir de mí, pero para sacar eso de mí tiene que ser empujado por un conocimiento vivo de la palabra de Dios. Así que Babilonia, el centro del culto al sol. En Martes 30 está hablando de las grandes civilizaciones, como se conocen en historia universal, Egipto, Siria, Persia, Babilonia, que habla de los 4 imperios que previo a Grecia y a Roma dominaron el mundo, sí. ¿no? Y ellos todos tenían una adoración politeísta, pero basada en un Dios, el Dios Sol. O sea, si se revisa toda la historia de estas naciones, vamos a ver diferentes asuntos en economía, política, pero religión eran prácticamente iguales. O sea, la única diferencia entre estas naciones era su manera política de manejarse y su economía, pero su religión era como un traspaso de una a la otra. Claro, e incluso
se cambiaban los nombres. Eso era lo único que se hacía. Lo único que se hacía era cambiar nombres, pero el centro de adoración seguía siendo el mismo. El mismo. O sea, podría tener a Nisroch, podría tener a Baal, podría tener a Sera, podría tener a cualquier otro dios. Los griegos con sus dioses, ¿verdad? Pero al final, el punto focalizado, en este sentido, el sol, hay muchos que la luna, hay muchos que las estrellas. Y todavía hoy tenemos gente que están hablando de las estrellas, la astrología y todo esto, pero el punto focalizado y el dios céntrico era el sol. Era el sol. Incluso eso se le pasó a mucha gente que o sea, cuando hablamos de, ejemplo, los americanos que vivían, lógicamente en América antes de la colonización, vemos que, ¿cómo saber que esas personas venían de descendencia del diluvio? ¿Cómo saber que Asia, los asiáticos, vienen y descienden de esos que... De la Torre de Babel. Sí, ¿cómo saber eso? Y me interesa por varias razones. Primero, porque cuando yo voy a los mayas, tiene su historia en cuanto a un gran diluvio, a una gran inundación. Cuando voy a China, por ejemplo, igual tiene su historia sobre esto. Pero cuando vamos, ¿verdad?, al otro punto de la historia, no solo el diluvio es un hilo que conecta todas estas civilizaciones, sino que también la adoración al sol es otro punto. Por ejemplo, los indígenas de nuestra isla tenían una adoración hacia el sol. Sí. Cuando vemos toda la parte de México, pero todos esos indígenas tenían lo mismo. Pero igual los griegos y todas lo que ya has mencionado, es porque la descendencia que viene desde la Torre de Babel, que fue esparcida a todas las geografías mundiales, tenían en común lo que has mencionado. Ok, hay que adorar. Y como el sol, ¿verdad?, es lo que tanto nos ilumina, ellos adoraban igualmente al sol. Pero ¿cómo salir, ¿verdad?, de esa creencia cuando todo el cristianismo, a través de la adoración en domingo, está adorando al sol y todo el cristianismo entiende que esto es verdad? ¿Cómo salir de esa idea? Simple, a través de un conocimiento de la palabra. ¿Qué tiene que ver el domingo con eso? Bueno, el domingo es Sunday. Sunday, yeah, Día del sol. Sunday, exactamente. O sea, para que nuestros amigos que nos ven, ¿de dónde viene esto del Sunday? Que Constantino, en vez de adorar al sol como astro, como tal, en el 313 lo que hizo fue un contrato con los paganos. Ok, pues vamos a hacer un asunto. Ok, vamos a adorar al sol, vamos a ponerle un nombre y vamos a darle, para que los cristianos lo puedan aceptar, vamos a ponerle algunas cositas. Vamos a decir que en ese día fue que Cristo resucitó, pero igual ustedes se van a congregar con nosotros y en vez de aceptar eso de la resurrección, ustedes van a adorar al Sunday, día del sol. Y dentro de la liturgia hay simbolismo del sol. Totalmente. Hay simbolismo del sol. Una asta, figuras y muchas otras colores que simbolizan que ellos estaban adorando el sol en esencia, aunque ¿cómo se llama? Aunque en figuras se estuviera celebrando supuestamente la resurrección del día del Señor. Claro. Que no se le decía Jesucristo, se decía día del Señor. Claro. O sea, eso fue después del Concilio de Nicea que se le cambió la resurrección de Jesucristo. Pero antes del Concilio de Nicea, lo que se mencionaba era el día del Señor, no el día de Jesucristo, de la resurrección de Jesús. Ya después un poco del catolicismo mejoró un poco el vocabulario, mejoró el vocabulario porque ya la doctrina católica, o sea, más bíblica, fue rechazando un poco el término solamente el día del Señor, pero inclusive hasta el día de hoy se usa un poco. Cuando se va a la liturgia de las misas, no se utiliza el día de la resurrección de Jesucristo, sino se menciona el día del Señor. Al sol se le llamaba Señor, porque era como es el que daba la vida. Así es.
infundía la vida sobre toda la naturaleza. Y los pueblos indígenas, como tú mencionas, inclusive los nuestros, que veían en el sol, de hecho, ustedes van a encontrar en todas estas civilizaciones que los lugares que ellos cogían para adorar eran lugares altos donde el sol daba con más esplendor, especialmente para el mediodía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la tradición, ya quizás no tenemos la tradición de adorar al astro como tal, pero adoramos el día que fue instituido por el paganismo, que es el primer día de la semana, que es el que yo utilizaba. El foco central de la misa, en este caso, es levantar lo que simboliza el sol. El sol. Lo levanta y la hostia, exactamente. Ahora bien, quizás las iglesias evangélicas no hagan este ceremonial, pero igual, como bien lo dice el catolicismo en su libro de enseñanza, este es nuestro poder de autoridad y todo el que esté guardando el día del sol, el domingo, está bajo el poder y bajo el mando de la autoridad del catolicismo. Muy bien. Es increíble. Es un llamado a la fidelidad. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel, que es el que estamos analizando durante este espacio, estas lecciones? Es un llamado a la fidelidad porque él ha propiciado una caída de Babilonia. Ha caído Babilonia. O sea, pero hay que saber que si ha caído es porque en algún momento estuvo ¿dónde? Estuvo levantado. Y en la cima. O sea, que antes de esa caída, Babilonia va a volver a tener un esplendor, una prominencia en el mundo. Y es donde va a tener la capacidad de cumplir lo que dice Apocalipsis, José Manuel. Exactamente. De que la mayoría del mundo va a seguir en pos de la bestia. Y las manifestaciones que utilizará, según el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, es que va a hacer prodigios, maravillas. Va a utilizar el poder religioso para llamar la atención de los creyentes y de la gente del mundo a un nuevo estilo de vida, ¿no? Más cercano a Dios, pero con esta semillita de mentira, ¿no? Así es. Al cual nosotros estamos llamados a ser fieles a Dios, honrando y guardando el santo día del Señor, no por ser un día cualquiera, sino porque es el día en el cual el Señor está con nosotros y es el que lo identifica a Él como creador, como sustentador, como proveedor de esta humanidad, y no otro Dios, sino Él, que es donde nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Cuando nosotros miramos esto como sin la importancia que tiene, porque cuando nosotros pensamos en una oración distinta a la que tiene que ver con el sábado, nosotros estamos entregando la autoridad y el poder a otro Dios que no es el Dios creador del cielo y la tierra. Exactamente. Parte interesante ahí, bastante interesante, es que el pueblo de Dios ha sido ridiculizado, ha sido oprimido. El cristiano, ¿verdad?, ha sido desmembrado básicamente por esta creencia. Porque la mayoría cree. Y una parte que me llama la atención de esta lección es que no cuando la mayoría cree es real. No porque la mayoría entienda que algo es verdad, necesariamente es verdad. Siempre, o sea, durante toda la historia, los que han creído la verdad de Dios, y así la Biblia nos lo ha dejado ver en todas las páginas de ella, es que es la minoría. O sea, es el menos cantidad de personas que ha creído la verdad. En diluvio era la mayoría que creían que lo que nos estaba diciendo era falso. Y era solo un grupito muy pequeño el que creyó la verdad. En este sentido es lo mismo. Ahora, ¿cómo? Porque lo que el Señor está haciendo aquí, un llamado a la fidelidad, no es tan sencillo como parece. Porque es un llamado a ser contrario a todo el mundo. A la corriente. Y cosa que no es común. Y no es llamativo, o sea, no es atractivo, no es popular exactamente. Tú ser contrario, óyeme, es que tú eres contrario a todo el mundo. Todo el mundo come esto y tú quieres comer aquello. Todo el mundo guarda este día y tú quieres guardar este otro día. Todo el mundo viste de esta manera y tú quieres vestir de esta otra manera. Todo el mundo bebe esta cosa y tú no quieres beber más que agua y qué cosa. Vamos a ponerlo sencillo. Imagínate que tú vas manejando en una vía de un solo sentido y de pronto tú ves un carro que viene frente a ti. Se llamamos como vía contraria. ¿Qué pasaría si nosotros en una vía congestionada, donde hay mucha gente, vemos a alguien que viene en vía contraria? Él va mal. ¿Quién va mal? Porque ¿cuál es el sentido de la calle?
Por todo el mundo. vaya todo el mundo para allá. La ley dice que por aquí es que usted tiene que ir. Sí, El sentido dice que por aquí. Pero yo veo a alguien que dijo no, que no es así, yo tengo que venir por aquí. claro. Entonces, es así muestra ser fiel. Y el error está tan normalizado que se constituirá en ley. Bueno, y de hecho, eso lo estamos hablando en parte del domingo y de lo que ha hecho el catolicismo a través del domingo. Pero en muchos países el error ha estado tan normalizado que lo han convertido en ley hasta en contrariedad con el núcleo esencial de la sociedad, que es la familia. Terrible. Sí, una cosa increíble. Gracias para la obediencia, jueves. Aquí hay algo que habla de la oportunidad que todavía tenemos para obedecer. Y la lección habla de un comentario de una mujer, está hablando de una iglesia que promueve doctrina falsa. Toda la lección está centrada en falsa doctrina. Entonces hace algunas preguntas el hermano Juan, hablando el mundo sobre el día de reposo falso en lugar del verdadero el cuarto mandamiento. Y quiero retomar en este momento lo que se presentó la semana pasada con el pastor hermano nuestro sobre cuántas personas tienen una idea vaga del sábado. ¿Sabes qué me llevó a pensar eso? Voy a decir esto con mucha tristeza, reverencia y respeto. Veo muchos hermanos dentro de nuestra iglesia que no saben lo que es el sábado. Ni idea. Porque si eso a nivel de líderes, Sí. imaginemos lo que va. Bueno, ni idea, y digo que ni idea es por el cómo tratamos. ¿Sabes? Exacto. Mira, cuando hace unos años que entramos a la iglesia, me acuerdo como ahora, el tipo de comida era una comida especial porque mañana es sábado. Y se cocinaba el día antes. Totalmente. Ya hoy, tristemente, otra de las cosas que hemos perdido como familia adventista es que ya no cocinamos el día antes. Sí, no, y no solo eso, sino es el nivel de reverencia que se tenía hacia el sábado. cómo debían estar los niños hacia, cómo esa, o sea, mira lo que sucede, porque no es que estamos hablando de eso, sino es la preparación y lo que se entendía que se iba a hacer en este día santo. Era tan solemne que la preparación del vestuario, de la ropa que se iba a usar el sábado, eso tenía una reverencia. O sea, tú elegías Esa eso. ropa no se puede poner ni para mi cumpleaños, ni para boda. No, esa ropa es para usarla el sábado. O sea, eso era una cosa tan especial que tú ibas a usar porque era para el sábado y era con reverencia que tú la planchabas y la guardabas y le quitabas y la ponías ahí. O sea, eso estaba ahí sagrado porque eso es para el sábado. El tipo de conversación, o sea, ¿cómo hemos hoy en día cualquierizado el día sábado? Y tú ves que dentro de nosotros y como iglesia, los anuncios que damos en el sábado, los informes que damos en el sábado, la cantidad de dinero que tocamos en el sábado, eso es en las iglesias. Los proyectos que hacemos en el sábado, pero no solo en las iglesias, cuando nosotros salimos de las iglesias de manera individual como hermanos, el tipo de conversación que tenemos, el tipo de actividades que tenemos, el tipo de compras que tenemos. Hemos normalizado la compra de gasolina porque vamos para la iglesia el sábado. Hemos normalizado la compra incluso de medicina. No es que estoy en contra de que si alguien está enfermo y hay que comprarle medicina, pues se la compramos. Pero incluso ya la dejamos para el sábado. Hemos normalizado. De hecho, la mayoría de adventistas cuando va a viajar a otro país lo hacen sábado. Porque es el día que más tengo libre, es el día que estuvimos cualquierizado el sábado. Triste. Lo hemos cualquierizado, incluso las actividades eclesiásticas que tenemos, las hemos sobrellenado el sábado para que no haya un día de respeto y un día familiar. O sea, no tenemos gracia para la obediencia. O sea, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacer reformas y cambios en la observancia del sábado. Y hay que ser el punto focal. Y la lección está hablando. Yo le doy gracias a Dios que el autor del folleto, aunque sea de manera sencilla, está colocando los puntos que como iglesia tenemos que tratar para que el Señor nos ayude a crecer y desarrollarnos como cristianos, que vamos a enfrentar una crisis mundial en cuanto a la observancia de los mandamientos de Dios,
al final de esta historia. Y creo que en este tipo de material el Señor nos está haciendo un llamado a que como Ezequiel levantemos la voz de alerta al pueblo de que nos reformemos, que hagamos cambios, que estudiemos más la Biblia, que si estamos en una confusión babilónica en cuanto a nuestras creencias y nuestra postura, ha llegado el tiempo de que nazca la luz del Señor en nuestras vidas. Amén. Y podamos vivir como pueblo, como familia, a la altura de la verdad que tenemos, con el respeto, con la dignidad, con la seguridad de que lo que nosotros profesamos viene dado por el mismo Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios te bendiga. Amén.